Tras la escena que había tenido lugar en la sala de fecundación, todas las casas superiores de Londres ansiaban ver a aquella deliciosa criatura que había caído de rodillas ante el director de incubación y condicionamiento, o mejor dicho, el exdirector, pues el pobre hombre dimitió inmediatamente y no había vuelto a poner los pies en el centro, y le había llamado: la cosa era demasiado buena para ser cierta, padre. Linda, por el contrario, no despertó entusiasmo alguno, nadie sentía el menor deseo de verla, el hecho de ser madre rebasaba los límites de la broma, era una obscenidad y además no era una salvaje auténtica, había sido incubada y la habían acondicionado como a todo el mundo. Así pues, no podía tener ideas verdaderamente raras. Finalmente, y esta era la principal razón por la que nadie quería ver a la pobre Linda, tenía en contra su aspecto, gorda, la juventud perdida, con sus dientes cariados y su tez llena de ronchas y aquella pinta. Ford no se le podía mirar sin sentir náuseas, ni sí, náuseas, por lo que la gente no deseaba verla, y Linda por su parte tampoco deseaba ver a nadie. La vuelta a la civilización era para ella la vuelta al Soma, era la posibilidad de estar echada y tomarse vacaciones tras vacaciones, sin sentir nunca al despertar la jaqueca ni los vómitos, sin sentir nunca lo que se sentía después del peyote, la sensación de haber hecho algo tan vergonzosamente antisocial que jamás se podía ya llevar la cabeza en alto. El Soma no gastaba bromas tan pesadas, las vacaciones que proporcionaba eran perfectas, y si la mañana siguiente era desagradable, no lo era intrínsecamente en sí, sino en comparación con los goces de la víspera. El remedio consistía en estar en continuas vacaciones. Glotonamente pedía cada vez mayores y más frecuentes dosis. El doctor Shaw dudó al principio, después le concedió todo el soma que quiso. Llegó a ingerir hasta 20 gramos por día. Esto acabará con ella dentro de un mes o dos, confió el doctor a Bernard. El mejor día se le paralizará la función respiratoria, morirá y es lo mejor. Si pudiéramos rejuvenecerla sería otra cosa, pero no podemos. Cosa sorprendente según el sentir de todos, pues durante sus sesiones de Soma Linda estaba convenientemente apartada. John puso objeciones. Pero no le acorta usted la vida dándole tanto. En un sentido sí, reconoció el doctor Shaw, pero en otro la alargamos. El joven lo miró sin comprenderlo. El soma hace perder algunos años de vida temporal, prosiguió el doctor, pero piense usted en tan enorme e inmensa duración que pueda darle fuera del tiempo. Cada vacación de soma es un fragmento de lo que nuestros antepasados llaman eternidad. John empezaba a comprender. La eternidad estaba en nuestros labios y en nuestros ojos. Murmuró que nada. Creo que no se puede dejar a las personas irse a la eternidad sin tener algo, si tienen algo importante que hacer aquí. Pero como ella no tenía nada importante que hacer, aún así, sintió John, no me parece justo. Bueno, si a usted le parece mejor tenerla todo el día encima aullando como una loca, dijo el doctor encogiéndose de hombros. Al fin John se vio obligado a ceder. Linda consiguió el soma. A partir de entonces permanecía en su cuartito de piso 37 en la casa de Bernard, acostada, con la radio y la televisión funcionando constantemente y la llave de perfume goteando y las tabletas de soma al alcance de la mano. Según ahí, sin embargo, no estaba ahí. Estaba siempre lejos, infinitamente lejos, de vacaciones en algún otro mundo donde la música de la radio era un laberinto de sonoros colores, un laberinto resbaladizo, palpitante, que guiaba, y porque hermoso e inevitables recodos, a un brillante centro de certidumbre, donde las danzantes imágenes de la caja de televisión eran los actores de una inefable y deliciosa película sensible toda cantada, donde el goteante perfume era más que un perfume, era el sol, un millón de saxofones, Pope poseyéndola, pero mucho más, incomparablemente más, sin cesar. No podemos rejuvenecer, pero celebro mucho, terminó el doctor Shaw, el haber tenido ocasión de observar la sencillidad, la senilidad humana. Muchas gracias por haberme llamado. Estrechó fuertemente la mano de Bernard. Era, pues, a John quien buscaban todos, y como solo era posible verlo por medio de Bernard, su guardián oficial, Bernard se vio tratado por primera vez en su vida, no solo como cualquier otro, sino como una persona de gran importancia. Ya no se hablaba del alcohol en el sucedáneo, ya nadie se burlaba de su aspecto físico. Henry Foster se deshizo en cumplimientos de amistad. Benito Hoover le regaló 6 paquetes de goma de hormona sexual para mascar. El subdirector de predestinación vino a mendigarle casi con bajeza
una invitación para una de las soirées de Bernard, y en cuanto a las mujeres, bastaba que Bernard aludiese a la posibilidad de una invitación para lograr lo que quisiera, fuese con quien fuese. Bernard me ha invitado a ver El Salvaje el miércoles próximo, anunció triunfante Fanny. Me alegro, dijo Lenina, y ahora tendrás que reconocer que te habías equivocado con respecto a Bernard. ¿No lo encuentras muy agradable? Fanny afirmó con la cabeza, y debo reconocer, dijo, que he sido muy agradablemente sorprendida. El embajador jefe, el director de predestinación, tres delegados auxiliares de fecundación, el profesor de sensoramas del Colegio de Ingeniería Emocional, el decano de la Cantoria Comunal de Westminster, el supervisor de bucanosquificación. La lista de personalidades que frecuentan a Bernard era interminable. He estado con 6 muchachas la semana pasada, dijo confidencialmente a Helmont Watson, una el lunes, 2 el martes, otras dos el viernes y una el sábado, y si hubiese tenido tiempo y humor, quedaba todavía una docena más de ellas que solo estaban deseando. Helmont escuchaba sus jactancias en un silencio tan severamente aprobador que Bernard se molestó. Me tienes envidia, dijo. Helmut negó con la cabeza. Estoy apenado, eso es todo, respondió. Bernard se marchó disgustado. Nunca más, dijo para sí, nunca más volveré a dirigirle la palabra a Helmut. Pasaron los días. El triunfo que se le subió a Bernard de la cabeza y le reconcilió casi por completo, como lo hubiera hecho cualquier intoxicante, como un mundo al que hasta entonces había encontrado un poco satisfactorio, en cuanto reconocían una importancia Reconocían su importancia, el orden de las cosas se le antojaban bueno, pero aunque reconciliado por el triunfo, rehusó sin embargo a renunciar al privilegio de criticar este orden, porque el criticarlo realzaba, a su entender, su propia importancia, le hacía sentirse más grande, y además creía sinceramente que había cosas criticables. Al mismo tiempo le halagaba sinceramente también su buen éxito y tener cuantas chicas quería. En presencia de las personas que lo adulaban durante la visita al salvaje, Bernard hacía una repulsiva exhibición de su conducta heterodoxa. Todos le escuchaban cortésmente, pero a sus espaldas la gente meneaba la cabeza. Este chico acabará mal. Profetizaban con la mayor seguridad, pues pensaban colaborar personalmente en el momento oportuno para que acabara mal. No encontrará otro salvaje que lo saque al flote la segunda vez, añadían. Entre tanto cierto estaba allí el primer salvaje. Seguían siendo corteses, y como eran corteses, Bernard se creía verdaderamente gigantesco, y al mismo tiempo ligero, ingrávido, a fuerza de triunfo, de soberbia, más ligero que el aire. Más ligero que el aire, dijo Bernard señalando hacia arriba, como una perla caída del cielo, alto, mucho más alto que ellos. El globo cautivo del departamento meteorológico brillaba, rosado, a la luz del sol. Es preciso mostrar el salvaje, la vida civilizada en todos sus aspectos, decía Bernard. Se le mostraba ahora, a vista de pájaro, el panorama de la torre de Charing T. El jefe de estación, el meteorológico de turno servían de guías, pero era Bernard al que hablaba más. Embriagado se conducía como si cuando menos fuese un inspector mundial, más ligero que el aire. El cohete verde de Mumbai cayó del cielo. Descendieron los pasajeros, 8 idénticos gemelos dravídicos vestidos de kaki. Se asomaron por las 8 ventanillas de la cabina. Los camareros, 1250 kilómetros por hora, dijo el jefe de la estación solemnemente. ¿Qué le parece? A John le pareció magnífico. Sin embargo, dijo, Ariel podría poner un cinturón en torno a la Tierra en 40 minutos. El salvaje, escribió Bernard en su informe a Mustafa Mont, muestra sorprendentemente poca admiración o terror por las invenciones civilizadas, lo que sin duda en parte se debe al hecho de haber oído hablar de ellas a la mujer linda. Mustafa Mont frunció el ceño. Pensará este idiota que soy tan pusilánime para no poder ver la palabra escrita por todas sus letras, y en parte también que todo su interés está dirigido a lo que llama el alma.
que persiste en considerar como una entidad independiente del medio físico circundante, mientras que, como he intentado demostrarle, el inspector saltó los párrafos siguientes e iba a volver la página en busca de algo más interesante y concreto, cuando tropezaron sus ojos con una serie de frases verdaderamente extraordinarias. Aunque me es preciso, leyó: señala que estoy de acuerdo con el salvaje en encontrar el infantilismo civilizado demasiado fácil o, como él dice, poco difícil. Me permite aprovechar esta ocasión para llamar la atención de nuestra fordería acerca de la cólera de Mustafa Mont. Casi inmediatamente se dio paso el buen humor. La idea de que aquel individuo pretendiera darle lecciones a él sobre el orden social era en verdad demasiado grotesca. Debía de haber perdido el juicio. Hay que darle una lección, se dijo, y echó hacia atrás la cabeza y rompió a reír a carcajadas. No habría lección por el momento, cuando menos. Se trataba de una pequeña fábrica aparatos de alumbrado para helicópteros, sucursal de la Sociedad de Equipos Eléctricos. Fueron recibidos en la propia azotea por el jefe técnico y el director de elementos humanos, porque la carta circular de recomendación del inspector producía efectos inmediatos. Bajaron a la fábrica. Cada trabajo, explicó el director de elementos humanos, es realizado en lo posible por un solo grupo de Bokovnovsky. Y en efecto, 83 deltas negros braquicéfalos y casi desprovistos de nariz se empleaban en el estampado de enfrío. Los 56 tornos de madriles y 4 brocas estaban manejados por 106 gamas aguileños, color jengibre, ciertos 107 épsilons senegaleses acondicionados para el calor. Trabajaban en la fundición 33 mujeres deltas de cabezas alargadas, color arena y estrechas pelvis, todas con una diferencia de 20 milímetros, de 1,69 m de altura. Hacían tornillos. En la sala de ajustes, 2 cuadrillas de enanos gamas más montaban los dínamos. Las dos mesas de trabajo estaban situadas una frente a la otra. Ambas respetaban la cinta con con su carga de piezas. Sueltas, 47 cabezas rubias frente a 47 narigudos, 47 mentones apenas apreciables frente a 40 mentones pronunciados. Los mecanismos eran revisados íntegramente por 18 muchachas idénticas, de pelo castaño y rizado y vestidas de verde de los gamas, embalados por 44 deltas paticortos y zurdos, y cargados en plataformas y camiones a la espera por 63 epsilones enanos, hojazules, de pelo de estropa y pecosos. Oh, maravilloso nuevo mundo. Por una jugarreta de su memoria, el salvaje se halló repitiendo las palabras de Miranda. Oh, maravilloso nuevo mundo que alberga a tales seres. Puedo asegurarles, terminó el director de elementos humanos cuando se marchaba hacia la fábrica, que casi nunca tenemos problemas con nuestros trabajadores. Siempre encontramos. Pero el salvaje se había separado bruscamente de sus acompañantes y hacía esfuerzos por vomitar tras un seto de laureles, sintiéndose tan mal como si la tierra firme fuese un helicóptero pasando por una bolsa de aire. El salvaje, escribía Bernard, rehúsa tomar soma y parece estar muy disgustado porque la mujer linda, está en continuas vacaciones. Es digno de observarse que, a pesar de la sensibilidad y aspecto en extremo repulsivo el salvaje frecuentemente va a verla y se muestra muy unido a ella. Interesante ejemplo de cómo un temprano condicionamiento puede modificar y aún contrariar los naturales impulsos. En este caso particular, el impulso a retroceder ante un objeto desagradable. Aterrizaron en la azotea de la escuela superior de Eton, al otro lado del patio de la escuela. Los 52 pisos de la torre de Lupton destellaron al sol. A su izquierda la universidad y a su derecha la cantoría comunal de la escuela levantaban su venerable cúmulo de cemento armado y vitacristal. En el centro de cuadrángulo estaban la arcaica estatua de acero cromado de nuestro Ford. El rector, el doctor Gaffney y Miss Kate, la directora, los recibieron al bajar del avión. ¿Tienes muchos gemelos aquí?, preguntó el salvaje, un poco asustado, cuando iban a empezar la visita. Oh, no, respondió el rector. Eton está exclusivamente reservado para los chicos y chicas de las casas superiores. Cada óvulo un individuo, desde luego.
Así la educación resulta más difícil, pero como están llamados a asumir responsabilidades y afrontar inesperadas contingencias, no se puede remediar, y suspiró. Mientras tanto, Bernard iniciaba la conquista de Miss Kit. Si usted está libre en cualquier noche, un lunes, un miércoles, un viernes, le decía, señalando con un pulgar el salvaje, puede venir a mi casa, es un tipo curioso, sabe usted, estrafalario. Miss Kate sonrió y Bernard encontró su sonrisa realmente encantadora. Gracias, dijo ella. Tendré sumo placer en asistir a una de sus reuniones. El rector abrió una puerta. 5 minutos en el aula de los Alfa Doble más dejaron a John un tanto confundido. ¿Qué es la relatividad elemental?, susurró a Bernard. Bernard intentó explicárselo, pero cambiando de opinión propuso ir a cualquier otra clase. Tras una puerta en el pasillo que conducía a la clase de geografía de los beta menos, una sonora voz de soprano gritaba 1, 2, 3, 4 y luego con fatigada impaciencia otra vez, ejercicios maltusianos, explicó la directora. La mayoría de nuestras chicas son hermafroditas como yo, sonrió a Bernard, pero tenemos unas 800 que no lo son y las que necesitan ejercicios constantes. En la clase de geografía de los beta menos, John se enteró de que una reserva para salvajes es un lugar que a causa de las desfavorables condiciones climáticas o geológicas o por su pobreza en recursos naturales no ha sido civilizado. Se oyó un breve chasquido y el aula quedó a oscuras. En la pantalla situada encima de la cabeza del profesor aparecieron los penitentes de Acoma postrándose ante nuestra Señora, gimiendo como John lo había oído gemir, confesando sus pecados ante Cristo crucificado, ante el águila imagen de Pukong. Los jóvenes etonianos se echaron a reír alegremente, sin dejar de reír. Los pensamientos se levantaron, se desnudaron hasta la cintura y comenzaron a azotarse una y otra vez con látigos de correhuelas, con nudos. Las carcajadas más sonoras todavía ahogaron hasta sus gemidos. ¿Pero por qué se ríen?, preguntó el salvaje entre el asombro y el dolor. ¿Por qué? El rector volvió hacia él su rostro en el que se asomaba una sonrisa. ¿Por qué? Pues porque tienen muchísima gracia. En la penumbra cinematográfica, Vernon aventuró un lance que es el pasado ni aun en total oscuridad se hubiese atrevido a intentar. Muy seguro de su actual importancia, rodeó el taller de la directora. Ella se plegó como un sauce. Ya estaba a punto de darle un beso o dos, hasta un pellizco, cuando de golpe se hizo a la luz quien sea preferible que siguiésemos, dijo Miss Kate, y se dirigió hacia la puerta. Aquí está la sala de control hipnopédico, dijo a su vez el rector instantes después. Cientos de aparatos de música sintética, una para cada dormitorio, estaban alineados en anaqueles alrededor de 3 de los muros de la sala. En la cuarta pared se hallaban los orificios donde debían colocarse las cintas en las que se grababan las diversas lecciones hipnopédicas. Se mete el rollo por aquí, explicó Bernard, interrumpiendo al doctor Gaffney. Se aprieta este interruptor. No, este otro, corrigió el rector, irritado. Bueno, ese. El rollo se desenrolló. Las células de selenio transformaban las impulsiones luminosas en ondas sonoras y ya está, terminó el doctor Gaffney. ¿Leen a Shakespeare?, preguntó el salvaje cuando de camino para los laboratorios bioquímicos pasaron por delante de la biblioteca de la escuela. Claro que no, dijo la directora, ruborizándose. Nuestra biblioteca, afirmó el doctor Gaffney, contiene solo libros de consulta. Si nuestros chicos quieren distraerse, pueden ir al sensorama. No les animamos a entregarse a las diversiones solitarias. 5 autobuses cargados de chicos y chicas que cantaban o permanecían en silencioso abrazo pasaron ante ellos por la carretera vitrificada. Vuelven ahora mismo del crematorio de Slough, explicó el doctor Gaffney, mientras Bernard, cuchicheando, se citaba con la directora para aquella misma noche. El acondicionamiento para la muerte comienza a los 18 meses. Todos los niños pasan 2 semanas cada semana en el hospital de moribundos. Tienen allí los mejores juguetes y los días en que hay muertos les dan helado de chocolate. Aprenden así a considerar la muerte como algo natural. Como cualquier otro proceso fisiológico, concluyó la directora profesionalmente. Quedaron de acuerdo a los 8 en Savoy. De vuelta en Londres, se detuvieron en la fábrica de la Sociedad de Televisión de Brentford, quienes
¿Quieres esperarme un momento mientras voy a telefonear?, preguntó Bernard. El salvaje observó mientras esperaba. Dejaba el trabajo del turno diurno principal. Una multitud de obreros de castas inferiores hacían fila ante la estación de monorrieles 700 o 800 gamas altas y hombres y mujeres, entre los cuales había solo una docena de de fisonomías y, y estaturas diferentes, a cada uno junto con su billete. El taquillero le daba una caja de cartón con píldoras. La cola avanzaba lentamente. Al recordar el mercadero de Venecia, el salvaje esperó a que Vernon regresara para preguntarle: ¿qué hay en esas cajitas? La ración diaria de Soma, contestó Vernon, un tanto confuso, pues en aquel momento masticaba una pastilla de goma de las que le habían regalado Benito Hoover. Se les da al terminar el trabajo, 4 tabletas de medio gramo al finalizar y seis los sábados. Cogió afectuosamente el brazo de John y fueron hacia el helicóptero. Lenin entró en contacto con en el vestuario. Parece que estás contenta, dijo Fanny. Lo estoy, respondió Lenina. Sas, ay Bernard, me ha llamado hace media hora. Sas, se quitó los pantalones. Tiene un compromiso inesperado. Sas, me pregunto si esta noche quiere llevar al salvaje a Sensorama. Debo darme prisa. Y se dirigió corriendo hacia el baño. Es una chica con suerte, le dijo Fanny viéndola alejarse. No había nada de envidia en el comentario. Fanny, con su buena alma, y constaba meramente un hecho. Lenina tenía suerte porque había compartido junto con Bernard una buena parte de la inmensa celebridad del salvaje, suerte por reflejar el momento en su insignificante persona, la moda suprema del día. No le había invitado a la secretaria de la Sociedad de Jóvenes Fordianos a dar una conferencia sobre sus impresiones. No había sido invitada a la comida anual del Aphroditesum Club. No había salido ya en uno de los últimos noticieros sensibles de un modo visible, audible y tocable ante incontables millones de espectadores esparcidos por todo el planeta. No menos halagüeñas eran las atenciones que con ella habían tenido conspicuas personalidades. El segundo secretario del inspector mundial residente la había invitado a cenar y a desayunar con él. Había pasado un fin de semana con su fordería el juez supremo y otro con el archichante comunal de Canterbury. El presidente de la Sociedad de Secretarios Internas y Externas le telefoneaba constantemente y además había sido Naomi con el segundo secretario del inspector mundial residente le había invitado a cenar y a desayunar con él. Había pasado un fin de semana con su fordería el juez supremo y otro con el archichantre comunal de Canterbury. El presidente de la Sociedad de Secreciones Internas y Externas le telefoneaba constantemente y además había ido a Deauville con el gobernador diputado del Banco de Europa. Es maravilloso, claro está, y sin embargo, es cierto modo, le había confesado a Fanny que me parece como si engañara a todo el mundo, porque desde luego lo primero que deseaba saber es cómo hacer el amor, hace el amor un salvaje, y tengo que decirles que no lo sé. La mayoría naturalmente no lo cree, y es verdad, y yo quisiera que no lo fuera, agregó tristemente y suspiró. Es guapísimo, ¿no te parece? Pero ¿es que no les gusta?, preguntó Fanny. Algunas veces creo que sí, otras me parece que no. Hace cuanto puede para rehuirme. Sale de la habitación en cuanto yo entro. No quiere tocarme, no quiere mirarme, pero a veces me vuelvo y lo sorprendo mirándome. Y entonces, bueno, ya sabes cómo miran los hombres cuando les gusta. Sí, Fanny, lo sabía. No le entiendo, dijo Lenina. El hecho de no entender lo que le ocurría al salvaje la perturbaba profundamente. Porque, sabes, Fanny, me gusta mucho. Le gustaba cada día más. Bueno, hoy se me presenta una buena ocasión, pensó mientras se perfumaba después del baño. Unas gotas más de perfume, una ocasión excelente. Su optimismo se tradujo en canto. Abrázame hasta embriagarme de amor, bésame hasta dejarme en coma. Abrázame, amor, arrímate a mí. El amor es tan bueno como el soma. El órgano de perfumes tocaba un carpincho de hierbas aromáticas deliciosamente refrescantes, filigranas de arpegios y tomillo, espliego, romero, albahaca.
Mirto y de Estragón, una serie de atrevidas modulaciones que pasaban por todos los matices, desde las especies hasta el ámbar gris, y Moroso retornó por el sándalo. Por todos los matices, desde las especias hasta el ámbar gris, y Moroso retorno por el sándalo, el alcanfor, el cedro y el heno recién sagado, con unos incidentes sutiles toques de discordes, una bocanada de riñonada, una casi sugestión de estiércol de puerco, para tomar a los sencillos aromas con lo que comenzó la pieza. La postrera expresión de Romero se desvaneció, se oyeron aplausos y se encendieron las luces. En la máquina de música el rollo de impresión sonora comenzó a desenrollarse. Era un trío para hiperviolín, supervioloncelo y pseudodoe, que llenó el aire con su agradable languidez, 30 o 40 compases, y sobre este fondo industrialmente, una vez más que una voz más humana comenzó a jorgear, y de garganta ya de cabeza, ya hueca como una flauta, ya cargaba de armonías, llena de deseo. Pasaba sin esfuerzo de la marca en bajo de Gaspar Foster a los propios límites de los sones musicales, hasta un ritmo como el grito del murciélago, más alto que el más alto de que una lucrería a jugar, y única cantante que recuerda la historia. Unidos en sus butacas neumáticas, Lenina y el salvaje olían y escuchaban hasta que llegó el momento de ver y palpar también. Se apagaron las luces, letras fluorescentes aparecieron como si se estuviesen en la oscuridad. 3 semanas en helicóptero, un film que estimulaba la sensibilidad, doblando sintéticamente en colores estereoscopio y sensible, con acompañamiento sincronizado de órgano de perfumes. Apoya las manos en los botones metálicos que hay en los brazos de la butaca, murmuró Lenina. De lo contrario, no apreciará los efectos táctiles, obedeció el salvaje. Las letras ígneas habían desaparecido. Siguieron 10 segundos de oscuridad completa, y de pronto deslumbrantes, y aparecieron más reales de lo que serían en carne y hueso, de más vivos efectos que la misma vida. Surgieron abrazadas las Las letras ígneas habían desaparecido. Siguieron 10 segundos de oscuridad completa, y de pronto deslumbrantes, y apareciendo más reales de lo que serían en carne y hueso, de más vivos efectos de la misma vida. Surgieron abrazadas las imágenes estereoscópicas de un negro gigantesco y de una joven beta más, de cabello de oro y braquicéfala. El salvaje se sobresaltó, aquella sensación con los labios, levantó una mano y ella llevó a la boca. Los cosquilleos cesaron, dejó caer de nuevo sus manos sobre el botón metálico y se renovó la sensación, el órgano de perfumes. Mientras tanto, exhalaba almizcle puro, expirante, una super paloma de rollo sonoro, arrulló y vibraron a solo 32 veces por segundo, una voz más grave que el bajo africano articulaba a. Sus labios estereoscópicos se juntaron de nuevo, y de nuevo las zonas erógenas faciales de 6.000 espectadores de Albram, y titilaron de un placer galvánico casi intolerable. El tema de la cinta era sumamente sencillo. Pocos minutos después de los primeros O's y A's habían cantado un dúo y una escena de amor sobre la famosa piel de oso, en la que, como decía el subdirector de predestinación, se podía sentir por separado y distantemente cada uno de los pelos. El negro sufría un accidente en helicóptero y se estrellaba. ¡Pum! Un coro de ayes surgió del auditorio.
El porrazo causó un gran daño en el proceso de condicionamiento del negro, que sintió en aquel momento una pasión exclusiva y demente por la rubia Beta. Protestó ella y él persistió, y vinieron los forcejeos, las persecuciones, una agresión a un rival y finalmente un rapto sensacional. La Beta rubia fue raptada en medio de los aires y retenida en constante vuelo durante 3 semanas en un completamente antisocial tele a tele con el negro loco. Por fin, y tras una serie de aventuras y abundantes acrobacias aéreas, 3 hermosos jóvenes alfas lograron rescatarla. El negro fue enviado a un centro de recondicionamiento para adultos y la cinta terminó feliz y decorosamente en el momento en que la rubia se convierte en amante de sus 3 salvadores. Después, la alfombra de piel de oso hizo una última aparición, interrumpiéndose por un momento para cantar un cuarteto sintético con gran acompañamiento super orquestal y de gardenia en el órgano de perfumes y entre el estrépito de los saxofones, el último beso en estereoscópico se desvaneció en la oscuridad y la última señal eléctrica desfallecía en los labios como una expirante mariposa nocturna que palpita cada vez más débilmente y queda por último inmóvil, completamente paralizada.